Muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en el tercer Open House de nuestro programa doctoral. Hoy con el título Centroamérica, ¿qué podemos mirar? Primero que todo, reciba un cordial saludo de nuestro director ejecutivo, el señor Osvaldo de la Guardia. Desde una perspectiva regional, buscamos conocer y orientar algunas prácticas adaptándolas a nuestra realidad. Centroamérica, una región vibrante, resiliente, marcada por enormes desafíos, pero también por oportunidades estratégicas. En un mundo de constante cambio, donde los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos redefinen nuestras posibilidades. Es por eso que es imperativo detenernos a observar, analizar y proyectar el rumbo que estamos tomando. A lo largo de este webinario, expertos y líderes de distintos ámbitos nos ayudarán a descifrar qué tendencias van a marcar el 2025 en nuestra región, qué fenómenos emergentes serán determinantes, cómo podemos anticiparnos y actuar con una visión de futuro. Los invito a participar activamente en esta conversación, pues no solo desde de la construcción colectiva del conocimiento podemos convertir la incertidumbre en oportunidades. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas donde usted puede sentirse en plena libertad de poder realizar cualquier pregunta y nuestros panelistas expertos con mucho gusto le responderán. Bienvenidos y que esta jornada sea el punto de partida de un debate enriquecedor y transformador. El día de hoy contamos con la presencia de la señora Karen Carranza Cambronero como moderadora. La señora Karen Carranza Cambonero, funcionaria de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, inició su carrera en la Defensoría de los Estudiantes, atendiendo a la población estudiantil en general y a las diferentes poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Ha sido profesora universitaria de la Universidad Estatal de Costa Rica en el Centro de Capacitación de Educación. Miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Rafael de Heredia, representante institucional de la UNED ante la Comisión Nacional contra la Explotación Comercial Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Actual doctoranda del Programa de Políticas Públicas y Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICA. Señora Carranza, le damos la más cordial bienvenida. Los controles son todos suyos. Muchas gracias, don Marvin. Desde el programa de doctorado en gestión pública y empresarial del Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP, instancia especializada del Sistema de Integración Centroamérica-SICA, les extendemos la más cordial bienvenida al webinar Centroamérica 2025, ¿qué podemos mirar? En esta actividad contaremos con la presencia de nuestro director Jean-Paul Vargas, contaremos con la participación del doctor Eric Mengíbar del Salvador, doña Lucía Moreno, la doctora proviene de México, la máster Noelia Smith Marín de Países Bajos y la máster Pamela Quiroz de Costa Rica, quienes analizarán las principales fuerzas motrices que estarán incidiendo en el desarrollo de Centroamérica en el presente año. Centroamérica se enfrenta a un panorama de cambios y desafíos en un mundo marcado por disrupciones globales, factores como la reconfiguración del poder geopolítico, el avance del populismo y la polarización ponen a prueba la resiliencia de nuestras instituciones democráticas. Al mismo tiempo, el sector agrario enfrenta presiones crecientes por la globalización y el dominio de grandes monopolios, lo que plantea la necesidad de un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo. Estas reflexiones abren el espacio para un análisis estratégico sobre el futuro de la región y las acciones necesarias para fortalecer su estabilidad económica, política y social, ambiente caracterizado por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de un ambiente buca, a lo que ahora se nos suma el paradigma Bani, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Frente a estos desafíos es crucial contar con espacios de reflexión y análisis que permitan diseñar estrategias sostenibles. La creación de hubs y tanques de pensamiento centroamericanos podrían representar una oportunidad clave para mejorar la calidad de vida en la región, proporcionando conocimientos prospectivos que faciliten la toma de decisiones informadas. Como afirma el futurólogo Alvin Toffler, el futuro llega demasiado rápido y en el orden equivocado. Y el futurólogo Alan Kay nos recuerda, el futuro no está trazado en un camino fijo, es algo que podemos decidir y en la medida que no violemos ninguna ley conocida del universo, probablemente podamos hacer que funcione como queremos.
Estas reflexiones nos invitan a pensar en un futuro moldeado para nuestras acciones y decisiones. Es por ello que el ICAP abre estos espacios y le brindamos a continuación la palabra al doctor Eric Mengíbar, economista, docente del programa doctoral del Instituto Centroamericano de Administración Pública y de posgrados de la Universidad Francisco Gavidia, miembro e investigador asociado del Laboratorio de Innovación para el Desarrollo Sostenible del ICAP, miembro de la Red Iberoamericana de Gobernanza Pública y Privada, postdoctorando en Gobernanza Económica Mundial, doctor en Gestión Pública, Ciencias Empresariales y Relaciones Económicas Internacionales, efectuados en España y Costa Rica respectivamente. Tiene algunas distinciones académicas como ser un doctor con honores del ICAP y becario a la Organización de Estados Americanos. Adelante, don Eric, el espacio es suyo por 15 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, apreciadas conferencistas, apreciada moderadora, apreciado doctor Jean Paul Vargas, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos honran con su presencia. Justamente este webinar está en coherencia con un ciclo de webinars que ha realizado el ICAP. Y en este marco en particular, el CARIS es lecturas alternas a la luz del paper insignia de Asian Society, What to Watch. Es en ese marco, entonces, que se abre esta linda oportunidad para tener reflexiones, lecturas alternas de Centroamérica 2025, de manera particular sobre algunas disrupciones en ese horizonte. En ese marco, mi pertinente participación va a girar en torno a 3 provocaciones. En primer lugar, a lo que he denominado la falsa dicotomía de la guerra de las geo. Una falsa dicotomía entre economía, política y tecnología. Justamente, mediante un escaneo de tendencias externas y de autores, Jean Paul Vargas 2025 nos brinda una lectura bastante fresca sobre esto que aparece como una dicotomía. Y el punto relevante es entonces transitar de lo que parece lo superfluo hacia lo realmente pertinente. Lo superfluo es lo que nosotros observamos en el día a día. En principio, un eje transversal de esta falsa dicotomía, centrada en la guerra de las geos, gira en torno a la temática de la geopolítica. De fondo, la potencia del mundo, ese closing to gap entre USA y China. Y en ese marco, entonces, un modelo de gobernanza global. Cuando nosotros realizamos una radiografía, una mirada más profunda sobre esta lectura, de la cual se ha escrito y se habla mucho hoy por hoy, nosotros debemos de entender que hay un fundamento de por medio, y es la doctrina Monroe, en particular lo que hoy sería una lectura actualizada, una lectura de la doctrina Neo-Monroe. Y en ese marco, entonces, entender que ese hemisferio occidental se percibe como distinto y lejos de otras zonas. Frente, obviamente, al multilateralismo que es liderado por China, sobre todo en lo que se conoce como el sur global. Al pasar de esa mirada primaria hacia una lectura más profunda, entonces de fondo lo que nosotros podemos observar y es el centro del argumento es el control del hemisferio americano. El control del hemisferio americano que está liderado en este momento por Donald Trump. Es decir, desde Canadá hasta Puerto Williams, en Chile. Es la ciudad más austral del mundo. En ese marco, obviamente, las otras connotaciones en términos de geopolítica que se hablan. Frente a ese eje de geopolítica, también ha existido una lectura bastante fuerte respecto a la geoeconomía. Y el CARIS ha sido centrado en destacar un elevado déficit comercial de Estados Unidos. Entonces, permítame realizar una mirada más particular hacia la balanza comercial de Estados Unidos, en términos generales.
La pregunta pertinente acá es, bueno, ¿hacia dónde se destina mayoritariamente esa oferta exportable de Estados Unidos? Si nosotros agarramos un ranking de los 3 países de esa oferta exportable, en principio, en ese orden de relevancia, en primer lugar México, segundo lugar Canadá y en tercer lugar China. Eso es muy diferente cuando nosotros observamos de dónde proceden las importaciones de Estados Unidos. En primer lugar aparece China dominantemente, en segundo lugar aparece Canadá y casi muy cercano México. Pero de fondo, al realizar esta mirada de la balanza comercial, si nos centramos solamente entre dos economías, entre Estados Unidos y China, al realizar esa lectura de la balanza comercial, nosotros observamos algunos datos pertinentes para el 2024. Estados Unidos más o menos le vendió el año pasado a China 200.000 millones de dólares. Pero obviamente Estados Unidos le compra más o menos el año pasado a China 600.000 millones de dólares. Por tanto, más o menos Estados Unidos tiene un déficit comercial de 400.000 millones de dólares. Frente a ello, que esa es la lectura que nosotros estamos observando, de fondo el argumento gira en torno a dos momentos que inician desde la primera administración de Donald Trump. En el año 2017, el 2021, en el marco de la COVID-19 y previo a la COVID-19, la crisis subprime, se empieza a ver un debilitamiento de esa cadena global, de ese modelo global. Y en ese marco surge un decoupling, en el marco sobre todo de la COVID-19. Pero a la luz de eso, eso se expresa de este comercio internacional en términos del nearshoring y el reshoring. Ese es el argumento central, más allá de la temática del déficit comercial. Entonces, esto se potencia en la segunda administración de Donald Trump. ¿Qué ocurriría en ese marco entonces? Si nosotros observamos esos dos momentos, primera administración, segunda administración, en términos de lo que ahora se esboza como una guerra arancelaria, uno observa que en ese primer momento los aranceles van más hacia ciertos productos. En esta segunda administración directamente Donald Trump habla de países. Obviamente uno tiene que tener mucha claridad que tras un país hay empresas, eso está claro, que tras esas empresas hay industrias, hay sectores económicos. En ese marco, entonces, se puede establecer que en un escenario contrafáctico, ¿sí? Más allá de estos aranceles que se ha mencionado, pudiera darse la tentación de llevar esto a una temática de aranceles prohibitivos. Si ese fuera el caso, entonces, se podría esbozar un juego de suma negativa. Es decir, que todos los que iniciamos terminaríamos peor que ese momento del cual arranca estos anuncios de Donald Trump. En tercer lugar, esta lectura también tiene una temática de geotecnología. Y obviamente esta geotecnología tiene de fondo el hecho de destacar el control del desarrollo de tecnologías disruptivas. Tecnologías disruptivas, léase tecnologías de alta tecnología. Frente a lo que nosotros observamos dominantemente y es sin lugar a dudas el desarrollo exponencial que ha tenido China respecto a su proceso de innovación, de manera particular de una innovación transformativa sobre esa temática y que ha generado un tremendo gap con respecto a Estados Unidos. Es a la luz de todo esto entonces que se plantea lo que denomina una falsa dicotomía de esta guerra de las geo. Pero de fondo, acá hay un argumento pertinente, no solo en términos del pensamiento económico y del fundamento económico, de lo que se esboza en términos de estas guerras de geo. Fíjate bien, hoy por hoy Estados Unidos tiene a Donald Trump como su presidente, pero Estados Unidos es el país que abandera el laissez-faire, el dejar hacer, el dejar pasar. Abandera el paradigma, en otras palabras, del libre mercado. Pero en esta segunda versión de la administración de Donald Trump, eso se acaba. Y por tanto,
Es una paradoja también respecto a que más de 11 premios Nobel de Economía te han hablado sobre la relevancia de un libre comercio como potencialmente beneficioso. Frente a ese hecho, frente al hecho de que Estados Unidos pierde competitividad de manera particular en esa lectura que he hecho frente a China, surge esta iniciativa que es más una iniciativa nominal. Y eso de ninguna manera va a generar un beneficio para todos los consumidores a lo largo del mundo, bajo el escenario que he planteado de juego de suma negativa. A partir de ello, entonces, en un segundo momento, la provocación gira en torno a cómo, a partir de estas grandes tendencias externas, eso tiene una connotación en términos de tendencias hacia Centroamérica. Y de manera particular, lo que pudiéramos denominar una provocación respecto a la interlocución política en la región. Esa interlocución política pasa entre el SICA y la Liga de las Naciones. Es muy importante, a partir de un escaneo de la información de manera particular, de la reciente visita de el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, que, valga la aclaración, es el primer latino en dicho cargo, pero es un cubano-americano exiliado por el régimen castrista, ¿sí? Y en su primer viaje inaugural hace una visita a Centroamérica de 6 días, a todos los países de Centroamérica, excepto a Honduras y a Nicaragua. Y sin amputar lo que haya ocurrido en la visita hacia cada país, me gustaría destacar algunos elementos pertinentes porque de ahí derivo estas implicancias a la luz de esta segunda provocación. En primer lugar, el control del Canal de Panamá, bajo el supuesto que China controla el Canal de Panamá, construido por Estados Unidos y después traspasado a Panamá. En segundo lugar, se esboza la creación de un aeropuerto e infraestructura en el Darién. En tercer lugar, la delimitación de las empresas chinas en Centroamérica. Esto es muy interesante. De manera particular, el caso de Huawei con la tecnología 5G en Costa Rica y el caso de Hutchinson Holdings, que opera 2 puertos en el Canal de Panamá por medio de Panama Ports Company. De manera particular, también esa visita es una llamada hacia el retorno de inmigrantes y de presos, pero también hace una llamada hacia lo que se denomina el tercer destino seguro. Y finalmente, una cooperación condicionada a intereses. De fondo, es muy llamativo la posición del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, de manera particular cuando se encuentra en Costa Rica, sobre su posición respecto a la política exterior de Estados Unidos. Y dice, es mejor ser amigo que enemigo. Es mejor ser aliado que alguien que crea problemas. Y acá es muy importante entonces entender que esas palabras de Marco Rubio no acontecen espontáneamente. ¿Por qué? Porque obviamente está develando que Centroamérica es una región de contrastes, es una región de luces y sombras. ¿Respecto a qué? Respecto a temas como crecimiento económico disímil en distintas naciones de Centroamérica, crecimiento económico robusto, estable en el caso de Costa Rica, en el caso de Panamá, crecimientos menos robustos en las economías de lo que se puede conocer como el Triángulo Norte, pero también respecto a la gestión del desarrollo económico y social. De fondo, es un llamado a atención a que la región enfrenta un problema de heterogeneidad estructural. Y cuando abordamos la problemática de heterogeneidad estructural, de fondo también estamos hablando de los determinantes político-institucionales que permiten o no ver ciertas realidades. A la luz de esto, y de manera particular de ese set de aspectos que se pueden destacar sin amputar la visita que hace Marco Rubio a cada país, me gustaría compartir ciertas implicancias de esos aspectos destacados.
En primer lugar, lo que es un resurgimiento hegemónico de Estados Unidos en Centroamérica. En ese proceso se excluyen a todos los países con una ideología de izquierda. En segundo lugar, en la visita que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace a Costa Rica, surge la iniciativa de la Liga de las Naciones. Y esa iniciativa de la Liga de las Naciones se observa como un mecanismo de interlocución política con Estados Unidos. Por tanto, la tercera implicancia es la existencia de un vaciamiento de la capacidad de interlocución política de la Secretaría General del SICA, con o sin secretario general del SICA. Eso es lo que está de facto demostrando esta iniciativa de la Liga de las Naciones. A partir de ello, entonces, destacar el hecho de que hay un tema de capacidad de acción. Esa capacidad de acción, que era de un marco de prioridades regionales, pasa a un segundo plano y pasa a una agenda de beneficios e incentivos nacionales. En otras palabras, hay una alineación, pero de mis intereses de país. Si tú estás en coherencia y concordancia con los intereses de mi país, entonces te unís a esta liga. Por tanto, la tercera provocación para abrir este debate enriquecedor gira en torno a lo que denomino el prisma del poder de las ideas. Si bien es cierto, nosotros en principio hemos hablado de la falsa dicotomía de la guerra de las geo, y que esto, más allá de lo evidente, tiene un trasfondo, un tema medular, que es lo que hemos destacado ya sea en términos teóricos y sobre todo en términos empíricos, también esto tiene una connotación de lo que está aconteciendo en Centroamérica. Es a la luz de este escaneo de tendencias externas y de autores que tienen una connotación de manera particular en esta interlocución política en la región. A partir de todo ello, entonces, me permito compartir con ustedes la tercera gran provocación. Y eso gira en torno al prisma del poder de las ideas. Ciertamente, Centroamérica 2025 es una lectura alterna de distintos sucesos que pudieran acontecer o no. En este caso particular, es una mirada de perspectiva de corto plazo, inspirada obviamente en el paper What to Watch, en el informe de Asian Society, cuya temporalidad es el presente año. A la luz de estas dos grandes provocaciones que he destacado, me permito compartir con ustedes un horizonte inmediato. Ese horizonte inmediato lo he denominado claroscuro. A partir de una perspectiva caliente, estos ejes de provocación que he mencionado son sin lugar a dudas drivers, tendencias, ¿sí? Impulsores, que si me lo permiten entonces, bien vale la pena destacar bajo esa mirada de impulsores la frase de Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, hay momentos de monstruos. Y esto es una mirada, una reflexión respecto a dos grandes momentos. Trump, primera cosecha, lo vemos un tanto timorato en los asuntos de la Casa Blanca. Trump, segunda cosecha, es una hegemonía global. Ello, sin lugar a dudas, nos permite hablar de gérmenes de cambio. Y este es el cariz, entonces, del horizonte inmediato claroscuro. A pesar de estas contradicciones, a pesar de estas tendencias, que bien generan un horizonte claroscuro, existen gérmenes de cambio. Por tanto, me permito establecer escenarios de tensión. Estos escenarios de tensión giran en torno al hecho de que existe una tensión en términos de una nueva gobernanza. ¿Sí? Y en esta nueva gobernanza existe una tentación, la tentación de tomar atajos, la tentación de tomar atajos respecto a la eliminación de un Estado de Derecho y democracia, la tentación de tomar atajos respecto a la no relevancia
del enfoque, de la perspectiva del buen gobierno, independientemente de cómo esto se exprese, por ejemplo, en la actualidad, bajo lo que sería un gobierno inteligente, hacia la tentación de tomar atajos respecto a la gestión del desarrollo económico y social, pero sobre todo al fin último de ser del Estado, hacia el bienestar social. Y en ese marco, entonces, en este escenario de tensión y ante la tentación de tomar atajos, bien se puede esbozar un escenario contrafáctico, que sería que aquel con cuya probabilidad sea la menor de ocurrencia, bien pudiera ocurrir. Y ese escenario podría ser entonces el escenario sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda sería la peor tentación. En el caso de Centroamérica, sálvese el que pueda, viene Trump con todas sus decisiones y sálvese el que pueda. Frente a ello, la reflexión unicomprensiva, el eje de mi última provocación es el prisma del poder de las ideas. La perspectiva, a la luz de este webinar, nos va a permitir conocer, diseñar o implementar. De fondo en la construcción de escenarios. Son lecturas alternas que nos permiten formular un diseño aspiracional. Y en ese marco, entonces, el ICAP es la escuela por excelencia de la gerencia y la gestión pública, en donde nos interesa ver dos grandes temas a los cuales te invitamos. Número uno, la construcción del conocimiento y número dos, la socialización del conocimiento con estos espacios. Ello te demanda a ti análisis, reflexión y fundamentación, pero también te demanda el hecho de tenacidad, de ambición, de disciplina y de saber que tu aporte es pertinente a la luz de estas inteligencias colectivas. Me permito cerrar entonces mi participación destacando que el futuro pertenece a quienes pueden imaginarlo, diseñarlo y construirlo. Y no es algo que esperes, sino que creas. El prisma del poder de las cosas, de fondo, es la invitación que te hago a que hagamos que las cosas sucedan. Al imperativo de un esfuerzo colectivo, no circunscrito a un espacio o a una región, a la construcción de una voz, de un pensamiento. Te invito a que transitemos hacia un pensamiento disruptivo, acéntrico y caótico, hacia la construcción del pensamiento pensado hacia el pensamiento pensante, para aprovechar las oportunidades, para hacer frente a los retos y desafíos de la región, pero también de lo que acontece al interior de cada nación, en donde nuestro indirizzo, léase nuestra estrella polar, sea la construcción de un futuro aspiracional regional compartido. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la moderadora y a mis colegas. Muchas gracias, don Eric. Es interesante los aspectos y temas que nos presenta el día de hoy, la falsa dicotomía en la guerra geopolítica, económica y tecnológica que se manifiesta en la percepción de que los países del continente americano deben alinearse exclusivamente con una potencia específica y una gobernanza estratégica que favorezca la autonomía regional y la diversificación de relaciones. Esto hace llamativo cada vez más el prisma del poder de las ideas para impulsar lo que es una integración económica, una soberanía tecnológica y democrática, lo cual permitiría relaciones comerciales equilibradas, dejando la importancia de que Centroamérica mire hacia la inversión en innovación y marcos regulatorios que impulsen intereses estratégicos, fomentando una agenda al final para el desarrollo sostenible girada al bienestar común. Muchas gracias, doctor Mengíbar, por su exposición de Centroamérica 2025, Disrupciones en el Horizonte. A continuación, le brindamos el espacio a la Máster Noelia Smith Marín. Ella es estudiante del doctorado del ICAP, profesional en Derecho, con raíces nicaragüense costarricense, radicada en Países Bajos. Ella es máster en Administración de Empresas, especializado en ecosistemas de emprendimiento. También ha realizado una maestría en Ciencia de Datos y permite entonces tomar decisiones que subraya su ambición de fusionar el mundo del derecho y los negocios con la tecnología avanzada. Esta combinación le permite abordar retos contemporáneos con soluciones innovadoras. Actualmente combina sus estudios con el doctorado en el ICAP. Ella nos presentará el tema Centroamérica en el espejo deformante del poder global, geopolítica del leverage y perspectiva estratégica. Adelante, doña
Noelia, recuerde que tiene 15 minutos, se levantará la tarjeta amarilla faltando 5 y la tarjeta roja para que vaya finalizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor compartir con ustedes, estimados colegas académicos, distinguidos invitados. La resurrección de la doctrina America First bajo un segundo mandato de Donald Trump trasciende la mera oscilación política. Encarna la ontologización del realismo económico como praxis hegemónica, desarticulando esos fundamentos teleológicos del orden liberal. Este fenómeno no se reduce a una anomalía coyuntural, sino que manifiesta una reconfiguración estructural del poder global donde el leverage comercial y la coerción arancelaria operan como tecnologías de sujeción neomercantilistas, redefiniendo esa gramática misma de la soberanía. En este marco, la Unión Europea, atormentada por su dialéctica entre el etos postnacional y el resurgimiento de etnonacionalismos y liberales, y Centroamérica, presa de su patos periférico a causa de su inserción dependiente, emergen como estos actores en un juego de espejos geopolíticos donde la autonomía estratégica deviene de un imperativo existencial. La paradoja aquí es evidente. Mientras Trump instrumentaliza los acuerdos comerciales como herramientas de statecraft punitivo, la Unión Europea, convertida en un leviatán regulatorio sin un demos cohesionado, balbucea respuestas fragmentarias ante la erosión de su soft power. Aquí, la propuesta de la Liga de Naciones, liderada por figuras como Bukele y Rodrigo Chávez, no es un mero experimento integracionista, es un síntoma de una crisis del regionalismo post-westfaliano. Este proyecto oscila entre la nostalgia del regionalismo cerrado de la CEPAL y el pragmatismo autoritarismo, ¿no?, competitivo, ya lo que genera para todo en general una aporía. Porque ¿puede realmente un esquema basado en la eficiencia tecnocrática trascender su génesis iliberal y construir una gobernanza legítima? Aquí permítanme hacer referencia a un axioma de la teoría crítica de las relaciones internacionales. El poder en el siglo XXI no se ejerce, se fuerza. Los aranceles del 25% impuestos por Trump a México y Canadá, justificados bajo el pretexto de la incompetencia al combate al narcotráfico, trascienden ese mero proteccionismo. Son dispositivos biopolíticos de disciplinamiento interestatal, donde la coerción económica se entrelaza con la securitización de fronteras. México, al haber aceptado el despliegue de sus efectivos en frontera sur a cambio de ciertos alivios arancelarios en el pasado, ejemplifica esta gubernamentabilidad neoliberal de fronteras líquidas, donde la soberanía se subordina a una racionalidad de mercado que criminaliza la movilidad humana. Aunado esto, el incremento al 10% de los aranceles a China, duplicando ya medidas previas, no es solo una escalada en la guerra comercial, es un acto performativo de poder duro que reconfigura cadenas globales bajo la lógica del decoupling. Estos aranceles operan como tecnologías del yo a escala macro, disciplinan no solo economía, sino identidades geopolíticas, forzando a los estados a internalizar roles de sumisión o resistencia. Es así que la política arancelaria trumpista no es economía, es una geopolítica existencial, donde los flujos comerciales se convierten en vectores de control ontológico. Como en un panóptico invertido, los estados son tanto vigilantes como vigilados, atrapados en una red de interdependencias asimétricas que redefinen la soberanía en el siglo XXI. Aquí, la Unión Europea enfrenta una crisis de agencia existencial exacerbada por el ascenso de partidos de ultraderecha que fracturan su propio consenso postnacional. Esta tensión la sitúa en lo que Derrida llamaría una autoinmunidad paradójica, donde la vocación cosmopolita choca con la tentación de replicar ese soberanismo duro de Trump. Y aquí viene a colación la metáfora del elefante y los ciegos, que ilustra esta crisis epistémica del multilateralismo, donde cada actor percibe fragmentos de la realidad geopolítica según sus intereses. Estados Unidos plantea al elefante como una herramienta de coerción, la UE como una red regulatoria y China lo ve como un colmillo de infraestructura. Mientras que nuestra Centroamérica intuye a ese elefante como una sombra ambivalente, un nearshoring oportunista versus una fragmentación o balcanización, me gusta llamarlo, inminente, ¿no?
En este juego de percepciones, Bruselas oscila entre su herencia ilustrada y el espejismo de un poder duro que nunca fue suyo, mientras que el mundo multipolar se desdibuja en un caos de narrativas incompatibles. Y esta polifonía de narrativas no es caótica, es el síntoma de un orden multipolar disfuncional donde las instituciones liberal internacionalistas se vuelven arena de lo que se podría llamar una política agonística. Y en este teatro de conflictos, la Liga de Naciones intenta erigirse como una contranarrativa, pero su adhesión al populismo tecnocrático la expone al riesgo de reproducir las exclusiones que el mismo SICA ha generado, convirtiéndose esto en un intento de regionalismo zombie. Desde una hermenéutica crítica, el proteccionismo trumpista opera como un epistemicidio geoeconómico, revelando la paradoja de un modelo centroamericano atrapado entre el extractivismo y ciertas transiciones verdes condicionadas, que, por ejemplo, como el Pacto de Hidrógeno Verde de Panamá-UE, donde pese a su retórica sostenible, el asistencialismo europeo encarna un keynesianismo periférico, con un financiamiento climático que subordina la soberanía a ciertos estándares diseñados en Bruselas, perpetuando a su vez asimetrías neocoloniales. Acá la pregunta es, ¿cómo construir autonomía sin replicar esas dependencias? En lo digital, la fractura regulatoria UE-Estados Unidos abre un intersticio, ¿no?, para un tercer espacio quizás normativo, fusionando ese constitucionalismo latinoamericano con ciertas arquitecturas descentralizadas, entiéndase aquí blockchain, con el riesgo de sustituir, claro, esta extracción mineral por la digital, porque donde plataformas globales únicamente se dedican a capturar valor y los estados asumen esos costos. La batalla es no replicar estos mismos patrones. Aquí la migración también es otro factor que se ha reducido a una necropolítica transnacional, evidencia la cosificación de cuerpos bajo acuerdos externalizadores. Aquí descolonizarla va a exigir trascender esa reimaginación de estas lógicas racializadas de producción. Entonces, aquí proyectos como la Liga de Naciones se enfrentan su prueba histórica, superar ese personalismo caudillista que ha condenado a otras iniciativas. Acá la clave va a radicar en estos rituales de pertenencia que trasciendan a las élites, construyendo instituciones desde prácticas cotidianas de lo común. Continuando con nuestro análisis prospectivo, en el cual no vamos a hacer una asignación de probabilidades a los escenarios, pues esto podría desde el inicio reflejar un punto ciego en nuestro análisis. Vamos a usar el enfoque metodológico de Shell, escenario Matrix, combinado con ciertos análisis de tendencias, benchmarking y comparación de casos análogos, síntesis de declaraciones de ciertos actores, generando a su vez extrapolaciones críticas, ¿no?, basadas en tendencias verificables, políticas existentes y datos duros, para así ofrecerles a ustedes una visión dinámica y flexible del futuro, alejándose de esas limitaciones impuestas por los modelos probabilísticos fijos que nos permiten adaptarnos a los escenarios en un entorno geopolítico en constante cambio, lo que resulta esencial para formular estrategias. En nuestro escenario 1 lo he denominado autonomía conectada. ¿Qué pasa acá? La visión de una Centroamérica autónoma se sustenta en esa capacidad para diversificar alianzas geoeconómicas, trascendiendo esa dicotomía sino-estadounidense, ¿no?, mediante ciertos acuerdos innovadores, por ejemplo, el de la UE-Mercosur. En este escenario se puede pivotar sobre la consolidación hipotética de una Liga de Naciones, una plataforma que adopte modelos de gobernanza algorítmica, ¿no?, para optimizar políticas públicas en sectores estratégicos como energía, ciberseguridad, evitando así la burocracia supranacional mediante la cooperación ad hoc. Aquí es importante señalar la mediación de Guatemala y Costa Rica como países bisagra entre progresismo y conservadurismo. Esto emerge como un factor clave que no solo sirva para equilibrar ciertas tensiones ideológicas, sino para atraer esa inversión asiática en manufactura avanzada. Este impulso en este escenario podría reducir esa dependencia de remesas que en países, por ejemplo, como Honduras, alcanza el 27% del PIB, reconfigurando así la matriz productiva regional. La posible expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR actúa acá como un catalizador ambiguo, mientras facilita la diversificación comercial de Costa Rica y El Salvador hacia la UE y Asia, también amenaza con fracturar al SICA aún más. Acá el riesgo subyace en que la desintegración del bloque debilite la posición negociadora colectiva, particularmente si Costa Rica, presionada por crisis migratorias, prioriza acuerdos bilaterales con Estados Unidos. La viabilidad de este escenario que les planteo depende pues de un equilibrio frágil, y es explotar rivalidades globales sin sacrificar la cohesión regional. En el escenario 2,
que lo he denominado hegemonía trumpista recargada. Centroamérica aquí retrocede hacia una dependencia estructurada bajo el paraguas de un CAFTA 2.0, ampliando un modelo de maquilas 4.0, donde el nearshoring no se traduce en mejoras laborales, sino en la explotación de ventajas comparativas efímeras, donde la administración Trump instrumentaliza el acceso al mercado estadounidense como herramientas de coerción, condicionándolo a políticas migratorias draconianas y al desacople de China. Este unilateralismo se vería en este escenario exacerbado por la fragmentación europea que prioriza acuerdos bilaterales como el ya mentado Alemania-Panamá en hidrógeno verde, replicando a su vez el modelo UE-Marruecos y erosionando la posibilidad de una estrategia regional coherente. Aquí las élites centroamericanas en su pragmatismo oportunista podrían capitalizar este escenario para atraer inversiones, aunque a costa también de perpetuar estándares laborales precarios y exposición a sanciones secundarias de Estados Unidos contra ciertas empresas europeas en sectores logísticos. Acá la posible expulsión de Nicaragua opera como una táctica de leverage geopolítico, ejemplificando la doctrina America First, ¿no? La renegociación de un CAFTA 2.0 exigiría concesiones como acceso al litio guatemalteco o control migratorio extremo, siguiendo el modelo del TEMEC mexicano. Este escenario, aunque podría prometer un crecimiento moderado en ciertos corredores industriales, consolida un regionalismo clientelar, donde la soberanía se subordina a intereses transaccionales. Es un escenario último, lo he denominado de colapso sistémico. La confluencia de una recesión global acá desatada por las guerras comerciales, la fragmentación de la Unión Europea, el colapso del proyecto de la Liga de Naciones, la fragmentación del SICA mismo, dibujan un panorama hasta distópico. En este escenario, el SICA sufre lo que ya les había comentado, esa balcanización, esa divergencia de intereses nacionales e injerencia externa que lo reduce a una plataforma inoperante similar a la OEA en su declive reciente. La pérdida de soberanía colectiva se manifiesta en dos niveles. Internamente, por ejemplo, tenemos países como Costa Rica y Panamá priorizando acuerdos migratorios defensivos, mientras El Salvador y Guatemala se alinean con Estados Unidos a cambio de ciertas preferencias comerciales. Externamente, pues ciertos estados son financiados de forma individual para externalizar fronteras, replicando a su vez el modelo UE-Turquía, por ejemplo, y fomentando competencia por recursos. Acá la implosión se acelera porque con la emergencia de acuerdos ad hoc liderados por corporaciones transnacionales, este colapso no es un destino inexorable, porque, por ejemplo, la experiencia del Triángulo Norte en la década del 2010-2015, en ese quinquenio donde los policías comunitarios lograron reducir los homicidios al 38%, demuestra que la coordinación regional es viable cuando hay voluntad política y un diseño institucional robusto. ¿Qué quiero decir? Esta fragmentación del SICA no es un destino, sino un síntoma de las fracturas de un orden internacional en desintegración, donde la división ideológica interna, donde Costa Rica, Panamá se repliegan ante la migración, mientras El Salvador y Guatemala renegocian su supervivencia en el altar del America First, reflejan una crisis más profunda, la incapacidad de imaginar la soberanía más allá de la lógica transaccional. Y este desgarro, sumado a la externalización de fronteras financiada por actores globales, no solo vacía al SICA de autoridad moral, sino que lo reduce a una cáscara institucional, un espectro de la integración que alguna vez aspiró a ser. La elección, por ejemplo, de entidades como UNASUR es clara. Sin proyectos capaces de tejer lo común en medio de la divergencia, los bloques regionales mueren por asfixia de cortoplacismo. El segundo mandato de Trump no es un mero interludio, es el síntoma de un orden internacional en descomposición para Centroamérica. La disyuntiva es clara: o sigue replicando la servidumbre voluntaria o construye un regionalismo poshegemónico que combine audacia tecnológica con justicia social. Esto exige abandonar el regionalismo de los discursos y abrazar un proyecto de transformación, de restauración, financiado con impuestos a élites extractivas y alianzas con la sociedad civil transnacional. A su vez, también, si nuestro otro actor mencionado, la Unión Europea, quiere evitar su relevancia geopolítica,
Debe trascender del eurocentrismo benevolente y tratar de codiseñar políticas con ese sur global, porque el momento es ahora. Es un mundo donde hasta las potencias medianas como Corea del Sur ejercen diplomacia de nicho. Centroamérica no tiene la excusa para no reclamar su lugar en la mesa. La alternativa sería ese olvido histórico. Centroamérica 2025 no es un mero objeto pasivo de las tormentas geopolíticas, es un espacio donde convergen contradicciones sistémicas y agencia local. Esos claros oscuros que ya mencionaba nuestro ponente anterior no son paradojas, sino la esencia de una región en busca de su lugar en el capitalismo tardío. Aquí la clave reside en convertir esas variables críticas en palancas de negociación, no en concesiones desesperadas. El desarrollo es un acto político, no un resultado técnico. La fragmentación del SICA implica una pérdida catastrófica de cohesión geopolítica, donde cada país quedaría actuando como una isla en un mar de intereses globales. Esto es un llamado urgente a fortalecer la integración ante un mundo cada vez más fragmentado. El futuro de Centroamérica dependerá de su capacidad para transformar la crisis en un laboratorio que experimente con modelos híbridos que, aunque sean imperfectos, eviten la trampa de replicar viejos dogmas en un mundo cada vez más cambiante, polarizado. Muchas gracias. Excelente, Noelia. Muchas gracias por el respetar el tiempo. Su perspectiva internacional en leverage y perspectiva estratégica nos presenta a una Europa y Estados Unidos con una crisis de gobernanza. Contamos con hiperpresidencialismos centroamericanos, partidos en ultraderecha en Europa y una frase dura la que nos comparte hoy, que es: el poder del siglo XXI se fuerza. Esto coloca gravemente los pilares democráticos bajo la superposición del mercado mediante roles de geopolítica existencial. Asimetrías neocoloniales en un momento para Centroamérica que deseamos no contar con dependencias económicas. Tres escenarios: estrategias para la autonomía conectada, la utilización de tecnologías emergentes y disruptivas para no sacrificar la cohesión regional. Nos presenta un segundo escenario: instrumentalización de estrategias unilaterales de comercio, que ella prevé un colapso sistémico, y también escenarios en los cuales debemos tomar en consideración que serán importantes para soñar, proponer y construir el futuro que mejor beneficie a la región y contemple una justicia social y cohesión centroamericana. Mil gracias, Noelia, por su presentación, la cual denominó Centroamérica en el espejo deformante del poder global, geopolítica, leverage y perspectiva estratégica. A continuación, le brindamos el espacio a Pamela Quiroz de Costa Rica. Ella es ingeniera y especialista en gestión pública con amplia experiencia en políticas de vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica, investigadora del ICAP y docente en la Maestría Regional de Gerencia de Proyectos. Ha liderado iniciativas que promueven la inclusión, equidad de género y sostenibilidad en el sector vivienda. Actualmente cursa el doctorado en gestión pública y empresarial del ICAP. Posee maestrías en gestión y política pública, así como en dirección de proyectos. Su trabajo se centra en la formulación y análisis de políticas públicas, prospectiva estratégica y el desarrollo de modelos innovadores para la gestión e intervención en vivienda social en Costa Rica. Nos presenta el tema: ¿seguiremos fortaleciendo la democracia o permitiremos que el populismo destruya nuestras instituciones? El espacio es suyo, Noelia. Recuerde, se le brindará la tarjeta amarilla 5 minutos antes de que se le venza el tiempo y la tarjeta roja para que finalice sus ideas. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Se está compartiendo, si se ve claramente, alguien que me colabore. Sí, claro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes para reflexionar sobre el futuro de Centroamérica, ¿verdad? Estamos en un momento decisivo. Nuestra región se encuentra en una encrucijada y pues lo que hagamos ahora definirá nuestro destino en los próximos años. En primera instancia, quiero plantearles una interrogante clave, que la pueden ver acá. ¿Seguiremos fortaleciendo la democracia o permitiremos que el populismo y el autoritarismo debiliten nuestras instituciones? Esto, pues, no es una cuestión teórica ni un debate abstracto, es una realidad que ya estamos viviendo cada día
Vemos cómo el populismo avanza en nuestra región, cómo se debilitan nuestras instituciones, cómo la economía sigue atrapada en la dependencia y la desigualdad. Antes de hablar, pues, de algunos escenarios para Centroamérica, creo que hay algo que es claro y que debemos entender. Toda sociedad enfrenta crisis. La diferencia está en cómo decidimos afrontarlas. Las crisis, pues, podrían ser momentos de transformación o de colapso, y esto dependerá, ¿verdad? Si respondemos con reformas y estabilidad o si nos orientamos hacia una improvisación y el populismo. El rumbo, pues, de nuestra región dependerá principalmente de dos variables fundamentales, ¿verdad? Que es, pues, lo que ya se ha comentado por parte de los panelistas anteriores, que básicamente son la gobernanza democrática y nuestra capacidad económica. Respecto a la gobernanza democrática, bueno, tenemos la interrogante de si fortalecemos el Estado de Derecho o dejamos que el autoritarismo avance en nuestra región. Vemos acá algunos países donde el régimen, ¿verdad?, se inclina hacia esas ideologías. Ahora, respecto a nuestra capacidad económica, bueno, ¿lograremos diversificar nuestra economía o seguiremos dependiendo de actores externos? ¿Verdad? Como pueden ver, también dentro de la región tenemos algunos países, ¿verdad?, que se encuentran en un auge importante respecto a su economía. Sin embargo, podemos estar mejor, ¿verdad? Y podemos crecer muchísimo más. Tenemos el potencial. Ahora bien, de la combinación de estas dos variables surgen algunos escenarios, ¿verdad?, posibles para este 2025 que veremos en un momento, pero en estos escenarios hay un factor que transita de forma transversal e influye en todos estos escenarios, que es el populismo. El populismo no es una ideología, es una estrategia de poder. Se alimenta de la crisis, usa el descontento social para debilitar nuestras instituciones. Es como el fuego, es como atizar el fuego, ese descontento social hacia el populismo. Concentra el poder, ¿verdad? Y en esto justifica el retroceso democrático. Entonces, ¿qué pasa si no frenamos su avance? Centroamérica no solo se dividirá entre democracias y regímenes autoritarios, que es lo que podemos mostrar acá, sino también, pues, que perdemos la posibilidad de construir un futuro común en nuestra región. Ahora bien, tenemos estos dos factores en juego que conversamos, nuestra capacidad económica y la gobernanza democrática. De aquí se emanan tres escenarios: un escenario optimista, donde la democracia y la economía se fortalecen, generando estabilidad, oportunidades para la población, ¿verdad? La gobernanza democrática es fuerte. En este contexto, las instituciones funcionan, la inversión fluye, ¿verdad? Tenemos un desarrollo sostenible, equilibrado, ¿verdad?, y sostenido en el tiempo, ¿verdad? Este es el camino hacia donde avanzan las democracias más sólidas, ¿verdad?, donde sus ciudadanos confían en su sistema político y la región avanza unida. Ahora bien, tenemos un escenario pesimista que es, básicamente estaría permeado por una crisis política y económica, ¿verdad? Aquí se retroalimenta de aspectos negativos, se impulsa el populismo, tenemos una migración masiva hacia nuestra región, ¿verdad? En este momento, ¿verdad?, ya tenemos algunos síntomas de este escenario, ¿verdad? La democracia en este caso, pues, se convierte en un mecanismo simbólico, ¿verdad?, donde las elecciones siguen existiendo, pero el poder real se concentra en un solo grupo, ¿verdad?, o controla la mayoría de las instituciones sin rendir mayores cuentas, o rindiendo las cuentas que desean que el pueblo sepa, ¿verdad? Y finalmente tenemos un escenario intermedio,
¿verdad? Donde algunos países avanzan mientras otros caen en el populismo y la dependencia externa. En este escenario intermedio, la región se fragmenta, algunos países logran avanzar con consolidación democrática y crecimiento, mientras que otros retroceden, ¿verdad? Como ya lo mencioné. En este escenario, Centroamérica deja de ser una región con una identidad común y más bien se convierte en un territorio dividido, ¿verdad? Somos pequeños y con un territorio dividido, ¿verdad? ¿Dónde estarán las oportunidades y los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Verdad? Que nacieron en esta zona, en esta área del mundo y que además consideran que tener un proyecto regional conjunto sería idóneo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros del futuro de la región? Debemos entonces analizar cómo interactúan la gobernanza y la economía, ¿verdad? Cuando tenemos instituciones fuertes con transparencia, ¿verdad? Respeto al Estado de Derecho, el poder no se concentra en unas pocas manos. La democracia mantiene un sistema de frenos y contrapesos. En este caso, pues podríamos mencionar Costa Rica y Panamá han logrado consolidar este modelo, ¿verdad? Lo que se les ha permitido, pues, cierta estabilidad y crecimiento, más no sin antes resaltar que ahora hemos tenido cierto tinte en Costa Rica de algunas ideologías, ¿verdad? Populistas. Ahora bien, cuando la gobernanza es débil, ¿verdad? El populismo encuentra su terreno fértil, ¿verdad? En este caso se debilitan las instituciones, se manipula la justicia, se persigue a los opositores, ¿verdad? Y en este caso, pues nuestros países, los países hermanos como Nicaragua, El Salvador, son ejemplos recientes de cómo el autoritarismo avanza, ¿verdad? Cómo desaparecen los límites de poder. Y pues en cuanto a la economía, una región fuerte, ¿verdad? Puede diversificar su producción, atraer inversión, reducir la dependencia de remesas. Sin embargo, en este momento, muchos países dependen de mercados informales. Tenemos un auge del crimen organizado, ¿verdad? Modelos poco aceptados, ¿verdad? Dentro de una economía formal, ¿verdad? Y pues esto, ¿qué genera? Pobreza, profundiza la inestabilidad económica, la inestabilidad política, y pues lo único que nos traería a la región son consecuencias negativas. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser áreas estratégicas que nosotros pudiéramos impulsar para lograr esto, ¿verdad? Para asegurar un futuro estable hacia Centroamérica y la región? Bueno, pues una reforma institucional, ¿verdad? Profunda, ¿verdad? Aquí es hasta cuánto estamos dispuestos a exigir que las instituciones sean fuertes, ¿verdad? No permitir que se erosionen lentamente, ¿verdad? Un fiscal destituido por aquí, un juez reemplazado por allá, prensa silenciada poco a poco, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Si nosotros no protegemos nuestras instituciones ahora, cuando nos demos cuenta, ya no habrá contrapesos ni límites de poder, ¿verdad? Nosotros tenemos que garantizar una justicia independiente, una vigilancia ciudadana. La democracia no solo va a depender de un líder, ¿verdad? Sino de reglas claras e inquebrantables en las que la población, en las que el ciudadano tiene que participar. Otro aspecto irrelevante es, pues, el fortalecimiento económico, ¿verdad? Aquí, pues, el interrogante es si Centroamérica seguirá atrapada en promesas populistas o apostará por un crecimiento real, ¿verdad? Aquí es, pues, cuando la economía fracasa, la desesperanza crece, esto es un combustible para populismo, ¿verdad? Seguimos dependiendo de remesas y mercados informales. Los populistas siguen teniendo terreno fértil para manipular a la población, ¿verdad? Algunos a través de subsidios que finalmente son insostenibles para nuestras economías y discursos contra el enemigo externo. Entonces, ¿qué nos queda? Fortalecer nuestra economía antes de que sea demasiado tarde.
Otro aspecto relevante, otra área estratégica, pues es la crisis migratoria. Pues esto será un síntoma o un detonante, ¿verdad? ¿Qué pasará cuando los países receptores cierren sus fronteras, ¿verdad? Y el populismo ya no tenga a quién culpar, ¿verdad? Cada persona que deja su país es un reflejo del fracaso de las instituciones de ese país, ¿verdad? Si la gente sigue huyendo, la región seguirá debilitándose, ¿verdad? Ahora bien, la solución no es contener esa migración, sino atacarla de raíz. ¿Con qué? Dotación de empleo, seguridad ciudadana, ¿verdad? Impulso a las instituciones, ¿verdad? Sistemas de frenos y contrapesos, ¿verdad? También podemos hablar acá de freno a la corrupción, ¿verdad? Que se tiene en nuestros países. Y pues así apoyaremos esta solución. Y finalmente, tenemos pues una autonomía geopolítica también. Vamos a ver, en este caso, Centroamérica elige o la eligen, ¿verdad? Porque aquí, si no tomamos el control de nuestro destino, otros lo van a hacer por nosotros. Centroamérica debe diseñar una política exterior que garantice la soberanía, ¿verdad? Evitando caer en la sumisión ante potencias extranjeras y presiones extranjeras, como recientemente lo hemos visto en los viajes de algunos países por nuestra región. Y bueno, finalmente, y para cerrar, los llamo a la reflexión. Centroamérica en este momento enfrenta una decisión histórica. Podríamos fortalecer nuestras instituciones, diversificar nuestra economía y construir un futuro con oportunidades, un futuro común. O bien, podríamos seguir en la inercia, permitiendo que el populismo avance y ser testigos del colapso de la democracia, porque esto no se da de un día para el otro, ¿verdad? Ahora bien, el futuro no está escrito, pero si nosotros seguimos postergando decisiones difíciles, otros decidirán por nosotros, otros escribirán nuestra historia. Ahora bien, ¿estamos listos para tomar el control de nuestro destino? Nuestra misión es formar ciudadanos informados, ¿verdad? Y el pueblo que sea partícipe de las decisiones que tienen el país y la región en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia, por su presentación. Dentro del análisis que nos plantea, nos brinda interrogantes relevantes para la gobernanza y el desarrollo regional. La gran encrucijada y los escenarios de gobernanza democrática que nos propone y el populismo como estrategia que se utiliza ante el descontento de la sociedad son escenarios que deben ser considerados. Nos presenta tres escenarios también, el optimista, el intermedio y pesimista, que nos hacen reflexionar sobre caminos que puede tomar la región centroamericana. Nos habla también de los mercados informales, el auge del crimen organizado, elementos que deben ser considerados por cada uno de los países para el fortalecimiento de las instituciones mediante las áreas estratégicas que nos propone. La defensa de la democracia, la economía sólida, crisis migratoria y autonomía geopolítica. Cierra con una frase que nos invita a pensar y a reflexionar. Indica, el futuro no está escrito si no actuamos hoy, otros decidirán por nosotros. Muchas gracias, Noelia, por la disertación. Seguiremos fortaleciendo la democracia o permitiremos que el populismo destruya nuestras instituciones. A continuación, la doctora Lucía Moreno. Ella es postdoctorante en CONACYT y CIATEC de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. La doctora Alba Lucía Moreno Ortiz cuenta con una destacada trayectoria en la investigación y docencia en áreas económico-administrativas, con formación en contabilidad, finanzas y administración. Ha participado en proyectos estratégicos, ha impartido seminarios y webinars para la comunidad académica y empresarial, y su experiencia abarca el análisis financiero, la planeación estratégica y la gestión de innovación social en contextos empresariales y desarrollo. Nos presentará el siguiente tema, una visión sobre el sector agrario frente a los grandes monopolios y la libre circulación. Adelante, doctora.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos, gracias al doctor Jean Paul por esta invitación. De entrada, el enfoque que se le va a dar va a ser más en el contexto de México, pero intenté abordar toda la problemática con Latinoamérica, que por ser países hermanos es muy similar la que vive México. Para poder dar inicio, me permito resaltar 3 datos informativos de los cuales salieron o de los extraje de un reporte que hace la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el 2024, para finalmente poder hacer las reflexiones finales a este tema y a este diálogo, que lo que se busca es buscar otras visiones como países latinoamericanos y hermanos. La primera es que para el año 2024, según la ONU, nosotros superamos más de los 8.200 millones de habitantes. La segunda información y dato relevante es que la tasa de mortalidad ha disminuido, lo que hace que la esperanza de vida vaya aumentando. Y finalmente, un punto algo preocupante es el envejecimiento de la población de América Latina. Se espera o se proyecta que para el 2030 habrán más personas de 60 años que menores de 15 años. Esta información la focalizo en el sector rural, que es el título que se le ha querido dar a esta participación. Dado que Latinoamérica somos países muy similares tanto en características geográficas como culturales, no deja de lado que también estamos gestionados u orientados o dominados por organismos multilaterales que promueven el modelo capitalista. Los ejes de las políticas públicas de nuestras estructuras están orientadas a fortalecer los intereses de los grandes monopolios y por lo tanto esto ha dado o ha generado rutas equivocadas para la alimentación y la agricultura en terrenos de Latinoamérica. O en este caso, en el caso de México, se han generado grandes daños al ecosistema que veremos más adelante. Bajo la teoría de la globalización vista desde la línea de la economía, me voy a enfocar en la parte de la economía, esta integración de diferentes economías en todo el mundo, la facilidad de la tecnología para transferir dinero de forma inmediata, el flujo de comercio, mercancías y demás, ha marcado un nuevo modelo y eso hace parte de un proceso histórico. Es decir, que ya estamos en ese proceso histórico y tenemos que encontrar, como lo decía la panelista anterior, salidas y soluciones para mejorar la problemática de Latinoamérica. Los mercados promueven y se miden actualmente por la competencia, la eficiencia, y parece ser que se ha hecho una división de trabajo a partir de la globalización. ¿Qué quiere decir? Que los países se han venido especializando en determinados trabajos y actividades, haciéndonos eficientes solamente en una parte. En el caso de Latinoamérica, en el sector rural o en México, parece ser que nos hemos convertido en sembradores o solo cosechamos lo que es la materia prima, no la estamos transformando. Y esa misma dinámica se vive presentando en Latinoamérica en cuanto al sector agrario. Gracias a la globalización, es verdad, han habido algunos beneficios como importaciones más baratas, exportación, intercambio de mercancías, pero no todos los beneficios están a favor de los países en economías en desarrollo, como es el caso de México y casi todo pues, Latinoamérica. Esto que ha generado una brecha cada vez más amplia entre los países pobres y los países ricos. ¿Por qué? Porque las economías, los países están diseñados para que las estructuras políticas se diseñen a favor de los grandes monopolios. Y hablando de la parte del sistema agrario, América Latina es reconocido por ser una nación que no solo abastece a sus nacionales, sino también a otras partes del mundo. Y de hecho es conocido como el granero del mundo. He visto bastantes artículos donde se dice que somos graneros del mundo y pudiera ser un término no muy agradable, pero si lo vemos del lado bueno, es una ventaja que tienen nuestras naciones tener países ricos, un clima favorable para la siembra, una gran geografía, hidrografía, entre otros aspectos que pueden favorecer
a esta actividad agraria. Latinoamérica es el mayor productor de servicios ecosistémicos, ya lo mencioné, por sus grandes bosques y demás. Por lo mismo, este privilegio de tener estos recursos naturales tan fuertes puede ser una oportunidad para empezar a diseñar las rutas idóneas y poder contribuir a ese desequilibrio y el cambio climático que se viene presentando en este momento. Uno de los aspectos que se vienen generando para el sector rural son las nuevas tendencias de consumo impuestas por grandes industrias, grandes economías o lo que llamamos las economías avanzadas, y lo que ha hecho es diseñar o transformar nuestras tierras en otras, en adaptarlas para otros productos que no están diseñados. Por ejemplo, si las tierras son de café, las hacen devastar, talar y quitar, porque lo que quieren las economías fuertes es que se produzca, en este caso, el blueberry. En el contexto de México. Yo me imagino que Latinoamérica está exactamente igual. En mi última visita el año pasado a Colombia está exactamente igual. Zonas devastadas de productos de frutas para construir el aguacate, pero no el aguacate que se produce en América, sino ya están con algunos cambios genéticos y lo único que ha hecho es alterar la tierra, erosión, sequedad, productos que requieren más agua y otros daños que vienen ocasionando a las tierras o a los plantíos o fincas aptas para la producción agrícola. Otro aspecto a destacar es que se supone que las organizaciones, en este caso voy a mencionar la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, están creadas para diseñar políticas que garanticen la alimentación, disminuyan el hambre, fortalezcan la agricultura, promuevan el monocultivo, desarrollar un equilibrio entre la tecnología y el medio ambiente. Pero cuando ya entran las otras políticas de estas grandes economías, este tipo de organizaciones rompen con esos esquemas. Un caso relevante en México es el ingreso del glifosato al país como un químico para el sistema agrario. Esto ha sido por cuestiones políticas, ha sido un debate entre científicos, academia, agricultores, empresarios, pero es una de las situaciones que no se tienen previstas por estas organizaciones, o pareciera que estas organizaciones también están diseñadas por las grandes economías para promover de una manera disimulada sus intereses económicos. Otro punto que pudiera destacar es que la economía de los países de Latinoamérica se ven presionados por estos gobiernos, lo que hace que la falta de tecnología, la innovación, las mismas políticas internas que rigen nuestros gobiernos hacen que se robustezcan y se fortalezcan otras economías. O sea, no están a favor ni diseñadas. En este caso, repito, estoy enfocada al sector rural o al sector agrario. Se deben implementar políticas que apoyen a los campesinos con tecnologías, con de innovación para transformar la materia prima. Para terminar rápidamente, voy a mencionar unos ejemplos, esto para hacerlo un poco más práctico. En esta reunión creo que se encuentra el doctor Oscar como mi asesor del postdoctorado. Él es director del Centro de Investigación CIATEC, de Dirección de Planeación Estratégica, y por eso decidimos este tema, porque consideramos que ha sido muy fuerte una información que se viene rodando en redes con respecto a la pobreza que viven nuestros cafeticultores, porque el control del mercado lo manejan prácticamente tres grandes empresas que son de Canadá, Suiza y si no estoy mal es Holanda. Ese es el caso de Starbucks y de Nestlé como compañías de Canadá y de Suiza respectivamente. Un CEO en el Starbucks gana 10 millones de dólares mensuales y nuestros campesinos no ganan sino 106 dólares mensuales. Para ellos poder atender las necesidades básicas de sus hogares, tienen que incluir a niños menores de edad para poder terminar esta actividad.
el comercio, el mercado lo acaparan estas empresas que ni siquiera son mexicanas, dejando una pobreza total en estos campos. Aparte de eso, nos vienen implementando nuevas variedades que no son de los suelos mexicanos, lo que hace que se dañen y se erosionen las tierras en específico de Chiapas y Veracruz, que son los mayores productores de café en el país. Otro pudiera ser el aguacate. El aguacate, como ya lo dije, en México se ha venido devastando grandes zonas o recursos naturales para poder satisfacer el consumo de los países de economías fuertes. Para concluir, creo que ya sonó la campanita. Cada día hay una brecha mayor entre los países pobres y los países ricos. Se generó una desigualdad en cuanto a los ingresos y las nuevas tendencias de consumo promovidas por los intereses de unos pocos ha hecho que se hagan cambios muy fuertes en terrenos aptos para la agricultura y por lo tanto para el cambio climático. Finalmente, yo haría algunas reflexiones y la primera sería que las nuevas tendencias de consumo rompen los esquemas naturales, pero nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer algunos cambios. Entre esos, hacer la compra a productos locales, nuestros productos, generar una conciencia de pueblo y dejar de sentir orgullo o más orgullo por utilizar otros productos que no son de la nación por encima de otros, o sea, de nuestros mismos, no sé si la palabra sea esclavos de nosotros mismos. Nosotros mismos nos esclavizamos por las cuestiones ideológicas que cada día o el bombardeo recibimos en el internet, los medios de comunicación, publicidad, etc. Fortalecer a través de la academia estudios prospectivos que permitan la participación de los actores sociales desde sus bases, es decir, desde las partes bajas para poder hacer cambios reales en el sistema agrario. Finalmente, las políticas públicas deben realizar trabajos para fortalecer el campo con estrategias a largo plazo, sostenibles y que sean reales. Desafortunadamente hay un abandono del campo, por eso mencionaba los tres primeros datos. Hay un abandono del campo. El joven no quiere continuar con el trabajo que tradicionalmente vienen haciendo sus padres. Va a ser una pérdida de experiencia y de saberes rica en la cultura, en este caso mexicana y de todos los latinoamericanos, porque se va a perder, se va a romper y desafortunadamente los jóvenes, ante la falta de garantías, pobreza, ninguna garantía en su vida, prefieren optar por pertenecer a algunas organizaciones que están fuera del marco de la ley. También como estudiosa de la parte de la línea prospectiva, nosotros desde nuestra trinchera tenemos que realizar el cambio. Nosotros somos los que tenemos que empezar a diseñar el futuro y no esperar a que otros países o otros poderes o unos pocos nos diseñen el futuro y digan qué es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser parte activa de cambios reales en México y en Latinoamérica y vernos como países hermanos. Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Moreno. Nos brinda una mirada en México y Latinoamérica. El nuevo modelo nos obliga a buscar salidas y decisiones estratégicas para Centroamérica desde la seguridad alimentaria. Los cambios del mercado ocasionan la explotación acelerada de los suelos y recursos naturales, la contaminación de los suelos y el agua con químicos utilizados en el agro, promueven intereses económicos sobre los intereses sociales y búsqueda del bien común. Para ello se propone también el uso de políticas públicas para el campo y su fortalecimiento. Y ante esta última perspectiva que nos brinda la doctora Moreno, me vino definitivamente la frase de una de mis estudiantes del pueblo costarricense indígena Bribri, que dice: en donde se ve un matorral, veo medicina, veo comida y veo vida. Que no se nos olviden esos grandes pilares para asegurar lo que es la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Gracias, doctora Moreno, por su valioso análisis, su reflexión sobre el sector agrario frente a los grandes monopolios y la libre circulación. Aporta una perspectiva fundamental para comprender los retos y oportunidades que enfrenta México, Centroamérica y Latinoamérica. A continuación, me gustaría hacerles unas preguntas que nos hacen en el chat. Dentro de ellas se encuentra
un comentario que nos hace Juan Pablo Vargas, el que voy a reducir porque es un poco extenso. Él nos dice que el populismo crece aceleradamente, provocando insatisfacción de las poblaciones, en el cual la solución definitivamente debe ser la educación en todos los sectores de la sociedad y el fomento de una cultura de paz. Una de las preguntas que realiza Guillermo Valverde, que me parece va dirigida a Pamela: ¿cuál es el rol de las presidencias pro tempore del SICA ante los nuevos retos e impactos que enfrenta Centroamérica? Pamela, si gusta, iniciamos con usted y los demás, si desean aportar, me indican alzando la mano. Bueno, al Repito la respecto. pregunta. Ajá, No, ya la tengo, súper. Bueno, ok, ¿verdad? Pues lo que deberían de hacer en este caso, ¿verdad? El rol que se debería jugar, pues sería un rol trascendental de presencia y de unión regional, ¿verdad? Para que estos retos e impactos, ¿verdad? Que enfrentamos debido a las nuevas tendencias, pues podamos afrontarlos como una región fortalecida, ¿verdad? Hacia las potencias mundiales que ejercen cierta presión dentro de la región, ¿verdad? Esa sería mi aporte. Gracias. ¿Alguno de los ponentes quisiera agregar algún pensamiento? Bueno, continuamos entonces con la siguiente pregunta de Douglas Andoni Martínez, quien pregunta: después de escuchar los planteamientos geopolítico, económico y social de los panelistas, me pregunto cómo el establecimiento de los tratados de libre comercio con la República Popular de China vendrá a afectar la renovación de CAFTA y el NAFTA para las Américas. No sé si en esta ocasión don Eric desea abordar la respuesta. Muchísimas gracias. Me gustaría, en principio, dar una posición sobre la pregunta anterior, vinculada con el tema del populismo, Claro. de manera particular con la pertinencia de la educación. Sin lugar a dudas, comparto plenamente, la educación es una condición base y todas las economías de reciente crecimiento exitoso, todas, sin excepción, han hecho una apuesta decidida por la temática de educación. Sin ir muy lejos, de esta nación hermana, Costa Rica, país que inicia su reforma, su quiebre en 1960, es parte de ese proceso de evidencia empírica, en donde una apuesta decidida de Estado, de política pública de largo plazo, genera réditos a lo largo del tiempo. Y eso crea condiciones que permite atraer cierto tipo de inversión extranjera directa, una inversión extranjera directa que busca capital humano. Y ese es el caso cuando Costa Rica hace su cambio, su quiebre de enfoque. En particular, cuando llega Intel Inside a Costa Rica y obviamente se abren otras disrupciones sobre temáticas importantes en esa nación. Sin lugar a dudas, es una apuesta contundente y pertinente la educación. Es una condición base y es parte de los determinantes políticos institucionales que yo mencioné, que reflejan esa heterogeneidad estructural en la región. En la medida que nosotros rezagamos esa apuesta, entonces los efectos van a ser más nocivos para la sociedad, para la región en general. Con respecto a la segunda pregunta, de manera muy puntual, los tratados de libre comercio se firman entre estados, no entre gobiernos de turno, ¿sí? Entre el Estado de El Salvador y el Estado de la República de Chile. Y en ese marco, entonces, ¿cuáles son las posibles disrupciones? Bueno, son los gobiernos de turno que a la luz del Estado tendrán que decidir por los que están allá. Pero de repente es muy bueno centrar la temática en términos de lo también que ofrece oportunidades como ventanas hacia un mercado tan relevante como el China, más o menos 1,2 billones de chinos en el mundo. Entonces hay dos lecturas, una tamaño de mercado, es esa cantidad de gente, y otra el poder de compra de esa sociedad. El punto relevante en términos de perspectiva es qué ventana de oportunidad se abre para las sociedades y tener la capacidad de penetrar eficazmente esos mercados a la luz de un tratado de libre comercio. Y obviamente tener la capacidad de ser táctico y estratégico en el marco también de lo que ya se ha firmado. Esa es mi posición. Muchas gracias, doctor Eric Mengíbar. Noelia, por favor.
Muchas gracias, Karen. Estimado Douglas, creo que la eventual consolidación de estos tratados de libre comercio con China activarían tensiones con Estados Unidos que podrían interpretar estos acuerdos como un desafío a su doctrina de nearshoring estratégico bajo el marco del CAFTA-DR, el UMSCA-TEMEC. Entonces aquí Washington podría responder con medidas punitivas, entiéndase sanciones secundarias, retiro quizás de ciertas preferencias arancelarias, y es interesante ver que los TLC con China nos ofrecen un acceso a mercados de escala, como ya lo señalaba el doctor Mengíbar, pero bajo una lógica de interdependencia simétrica, donde estas exportaciones, por ejemplo, centroamericanas de commodities tales como el café, el banano, a cambio de ciertas importaciones de alta tecnología, perpetuarían un modelo extractivo y esto erosionaría directamente los incentivos del CAFTA-DR, por ejemplo, para modernizar ciertas industrias locales. Hay que ver que los TLC chinos normalmente suelen incluir cláusulas de arbitraje investor state, que son un poco más agresivas, por ejemplo, que las que podemos encontrar en el CAFTA. Esto permitiría a ciertas empresas asiáticas demandar a estados por políticas públicas y aquí paralelamente Estados Unidos podría endurecer el CAFTA, por ejemplo, o los otros acuerdos NAFTA en su renovación, ¿no? Previstas, imponiendo quizás requisitos de local content similares a los que les puso el TEMEC, y esto podría chocar con cadenas de suministro ya integradas en China. Por ejemplo, China podría explotar estas divisiones mediante su diplomacia de chequera, ofreciendo un financiamiento a los países en crisis fiscal a cambio de cierto apoyo geopolítico. En ese sentido, creo que la estrategia es un poco más de un juego de suma no nula, ¿no? Donde mientras los TLC con China ofrecen diversificación inmediata, su costo geopolítico podría debilitar los beneficios de ciertos acuerdos y exponerla a represalias automáticamente. Entonces aquí la salida no es binaria, sino que se convierte en triangular, porque hay que negociar cláusulas espejo que alineen ciertos estándares laborales ambientales entre los acuerdos y los TLC chinos, así como crear fondos de resiliencia comercial y promover foros de diálogo Estados Unidos-China bajo un paraguas de que no permita Ujú. que se convierta en un Southeast asiático del siglo XXI. Muchas gracias, Noelia, por su participación. Para la doctora Moreno le preguntan, ¿cuál sería la estrategia a seguir para el desarrollo de nuevos esquemas de producción agroindustrial utilizados con mecanismos y tecnologías locales en el caso del café, especialmente en los esquemas de valor agregados en las bases de los esquemas de comercialización? Esta pregunta la hace Douglas Andoni Martínez. Adelante, doctora. Parte de los estudios que hemos hecho en el estado de Chiapas, principalmente mayor productor de café en México, una de las estrategias que se pretende es que el producto se transforme o se dé un valor agregado en otros productos, como cuáles, cremas que los mismos indígenas lo saben hacer, champús que ellos mismos lo saben hacer. Ellos no necesitan así químicos que vengan y digan esto se aplica con esto, no. Ellos por sus mismos conocimientos ancestrales ya lo saben hacer. Jabones, champús, bebidas, un sinfín de productos que solo necesitamos es que nosotros mismos los empecemos a apoyar. Eso desde nuestra parte. También es cierto que ellos mismos necesitan entender la urgencia, necesidad de organizarse entre ellos mismos y hacerse fuertes. Porque mientras ellos estén dispersos, que también están otros los estudios en redes sociales, como las redes sociales, las redes comerciales y las redes de venta, de compra y sociales, ellos están dispersos. A lo mejor por la misma tamaño del Estado, pero no significaría que no fuera una estrategia que entre ellos mismos empezaran a organizar para que puedan ellos cumplir sus mismos objetivos. Se tienen que unir, ellos ya no, ellos tienen los saberes por parte ancestral y obviamente sí van a necesitar de alguna manera los apoyos de las autoridades locales, pero sí tienen que empezar. Por eso decía al final que una de las reflexiones es que tienen que empezar desde las bases comunitarias, porque para cuando se hacen los estudios de prospectiva, generalmente todo lo que tiene que ver con el gobierno va a parar a variables altamente independientes y casi nunca dependientes. Entonces, ahí no pudiéramos hacer nada. Y esa es una de las estrategias que se vienen trabajando en este momento. La respuesta está en la misma gente, en ellos mismos organizarse y empezar a realmente hacer nichos y hacerse cada vez más fuertes. Claro, conocimiento ancestral, dirían mis estudiantes indígenas.
Sí, Totalmente de acuerdo. lo saben. Bueno, nos ha comido el tiempo. Tenemos 2 preguntas más. Ojalá los ponentes puedan irle contestando mientras realizamos el cierre de don Jean Paul y mi persona. Recordarles también que los temas discutidos hoy nos han permitido vislumbrar los posibles escenarios para una Centroamérica en el año 2025 y más allá. Les recordamos que este webinar estará disponible en el canal de YouTube del ICAP y que seguimos abiertos a continuar con estas discusiones en futuros espacios académicos. En un contexto de constantes transformaciones, Centroamérica tiene la oportunidad de anticiparse a los retos y forjar un futuro más resiliente, equitativo y sostenible. Reflexionar sobre el impacto de la globalización, la democracia y los cambios geopolíticos nos permite tomar decisiones estratégicas que fortalezcan nuestras instituciones y promuevan un desarrollo inclusivo. Sigamos construyendo juntos y juntas una región capaz de enfrentar los desafíos con visión y compromiso, que el futuro está en nuestras manos. Como decía el personaje de ficción Dr. M. Brown, nos vemos en el futuro. Les brindo la palabra de cierre a nuestro director, el Dr. Jean Paul Vargas. Muchas gracias, Karen. Antes que todo, agradecerle a las compañeras que han participado hoy y también al colega, al postdoc Eric Mengíbar, por sus brillantes aportaciones. Este es un espacio que nos permite construir, escuchar diferentes voces y hacer una apuesta de cuáles son los elementos sensibles para fortalecer las capacidades analíticas y de actuación de la región centroamericana. Este caleidoscopio de visiones y de entendimiento nos ayuda a tener una visión más clara, precisa, de lo que le espera a la región centroamericana en este año 2025. Identificar estas fuerzas motrices nos permite ser promotores del progreso y el desarrollo. Un desarrollo con inclusividad que tenga siempre la perspectiva en la gente, en el pueblo, en las personas y cómo hacer que las sociedades sean más inclusivas y asegurar la felicidad espiritual y económica de todos los pueblos. Les invitamos también a sumarse a aquellas personas interesadas al programa de gestión pública y ciencias empresariales, que está por abrir matrícula para el próximo viernes 3 de abril. A quienes ya se han inscrito, felicidades. Y a los que lo están pensando, les invitamos a hacerlo. Después de todo, la decisión está en sus manos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos nuestros ponentes, al doctor Jean Paul Vargas como nuestro director del ICAP y al público presente. Les agradecemos mucho su sintonía. Hasta la próxima. Gracias.